Bienvenidas a todas y a todos a este coloquio con mujeres que han sido piezas clave dentro del feminismo y de nuestros avances desde el anterior 8M del 23 hasta hoy. En materia de libertad sexual, posiblemente estos últimos 12 meses han estado marcados por leyes innovadoras que nos acercan a las mujeres a una igualdad mucho más real. Y en este marco, una palabra se ha convertido en absoluta protagonista: consentimiento. Es un concepto que ha sido axial en el desarrollo de algunos de los acontecimientos que también han marcado este último año, del beso no consentido de Rubiales a Jenny Hermoso, que desencadenó el Se acabó y ayudó a visibilizar por fin las reivindicaciones profesionales de las mujeres futbolistas, a la sentencia contra Dani Alves, pasando por las denuncias de mujeres del mundo del cine contra Carlos Bermúdez. Para repasar todo esto y entender en qué momento nos encontramos, hoy en público vamos a hablar con tres mujeres excepcionales que han tenido mucho que ver con esta parte de la historia feminista. Tenemos a Mar Mas, que es guionista de televisión, directora de documentales y desde 2016 es cofundadora y presidenta de la Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional. Bienvenida, Mar. Muchísimas gracias. Tenemos a Carla Val, que es abogada, penalista, feminista, criminóloga, experta en violencias de género y forma parte del equipo legal que representa a Jenny Hermoso, aunque esta causa no la vamos a tocar hoy por estar ahora en proceso, ¿no? Entre los casos más conocidos en los que ha actuado como abogada Carla están el de la ilustradora Paula Bonet contra el hombre que la acosó durante 3 años, o las 10 denuncias de abuso en el aula de teatro de Lérida, cuya historia fue recogida en el documental de Isabel Coixet, El techo amarillo. Está también con nosotros, hola Carla, bienvenida. Hola, buenos días. Tenemos también con nosotras a Cristina Andreu, que es directora de cine y desde 2018 preside la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales CIMA, que busca fomentar una presencia igualitaria de las cineastas y profesionales del audiovisual, contribuyendo a su mayor representación. Bienvenida, Cristina. Hola, encantada de estar aquí. Bueno, bienvenidas a público, a las tres, un placer teneros aquí. Y vamos a intentar charlar de todas estas cosas que nos ha dejado estos últimos 12 meses. Bueno, ¿hubierais imaginado en marzo del año pasado la tormenta que se vino después del beso de Rubiales a Jenny Hermoso, o que una sentencia por violación contra un exfutbolista, Dani Alves, explicitaría el yo sí te creo, o que las mujeres del mundo del cine empezarían a plantar cara contra los abusos? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Os lo habréis imaginado, Mar? Pues yo creo que hemos llegado hasta aquí con muchísimo trabajo y sobre todo con una unión de muchas mujeres que se plantaron y que empezaron a decir hasta aquí se acabó. Eso fue fundamental con el tema de Jenny. Y además que es que fueron unos días de absoluta locura donde Jenny era acosada sistemáticamente para que cambiara un poco la versión, y ya lo estamos viendo. Pero todo el mundo, a mí lo que me fascinaba era ver cómo todo el mundo se posicionaba en el sentido contrario. Hablabas incluso con compañeros de trabajo y te decían, ah, pero es un piquito, tampoco ha pasado nada. Y dices, pero es que no lo entiendes. O sea, y el problema yo creo que es este. Ellos siguen sin entender qué es lo que está pasando. Ellos están todavía en fase de descoloque, mientras que nosotras estamos diciendo, no, hasta aquí, se acabó, y a partir de ahora queremos empezar a que nos tratéis como iguales. Se acabó el que tú me puedas dar un piquito porque... No, es que es un señor que es su jefe, y te digo, lo de Jenny salió porque era un mundial y lo vio todo el mundo, y bendita FIFA, que consiguió y lo destituyó. Dijo, bueno, usted fuera, porque aquí estábamos todavía esperando a ver si el presidente hablaba con Rubiales, si Rubiales iba a dimitir, ese no voy a dimitir que fue absolutamente vergonzoso, y de todas las mujeres que estaban allí en esa junta directiva y de todos los hombres que estaban diciendo, pero ¿cómo que no dimite? Entonces yo creo que todo esto ha habido mucha gente que le ha descolocado mucho, pero sobre todo a los hombres. Yo me acuerdo cuando se convocó a la selección masculina que le preguntaron, oye, ¿qué opináis de esto? No, nosotros solo hablamos de fútbol. Pero tendrás morro. ¿Cómo que vosotros solo habláis de fútbol? Es que... Bueno, para mí sobre todo creo que lo que ha cambiado es la aprobación de la ley sí o sí. Es decir, que me parece increíble, ¿no?, que gracias a eso ahora se pueda decir que esto es una violación, y si no hay consentimiento, en cuanto no haya consentimiento se puede decir que es una violación, y es decir, sí. Y entonces yo creo que eso es lo más importante que ha ocurrido políticamente en este tiempo. Es decir, que no tengan que juzgarte, simplemente que tengas que decir, posicionarte, no es que yo no quería, no, perdona. Y además todo esto que hemos hablado, que si son drogas químicas o no, es decir, que el abuso de poder además también lo que conlleva es
abuso sexual muchas veces, ¿no? Yo, de todas maneras, creo que hay un gran problema todavía. En este caso, lo de Jenny Hermoso estuvo, claro, salió en todos los medios, pero claro, entonces, pero las víctimas tienen mucho miedo todavía. Eso es el gran problema que tenemos, ¿no? Es decir, que puedan ser, que no se les vuelva a contratar, que se les señale con el dedo, porque como lo hemos visto en todas las... como ahora, por ejemplo, en el gran documental de No estás sola, de Almudena Carracedo y Robert Bajar, es decir, que las víctimas no quieren ni hablar, porque es que las van a estar persiguiendo. Y una cosa que hemos hablado es, cuando yo vi ese documental, que lo recomiendo a todo el mundo, es que los medios de comunicación, digo las televisiones generalistas sobre todo, lo que hacen es que la sociedad dude de la víctima todo el tiempo y se posicione con los agresores. Y eso es muy duro para una víctima. La víctima hay que protegerla hasta el último momento. Es que si no, nadie más va a denunciar. Claro. Carla, en línea con todo esto, o sea, ¿realmente supone un se acabó todo lo que ha pasado este año o queda mucho para que se acabe algo? Bueno, yo creo que hemos llegado al campo base, ¿no? Y nos queda un camino por recorrer todavía. Estoy muy de acuerdo con Cristina cuando estaba recomendando precisamente No estás sola, porque yo creo que realmente nos da la perspectiva necesaria para darnos cuenta que sí hemos avanzado y que sí que hemos desarrollado pues, leyes muy poderosas que permiten que las víctimas tengan muchas más facilidades, no tan solo para poder denunciar, sino para poder sostener el proceso, ¿no? Que a veces esto es algo que se olvida, no solo denunciar, sino que tú no tengas que retirarte precisamente pues, por estas presiones, por sentir que hay un investigador privado que está averiguando, ¿no? Si has sobrevivido y por lo tanto estás tomándote unas cañas con tus amigas, yendo a trabajar a la universidad, ¿no? Toda esta parte. Entonces, yo creo que es muy importante también esta parte del nombrar, ¿no? Poder llamarle violación, que se haya terminado, ¿no? Esta dicotomía entre abusar, ¿no? Sobrepasarse, o bien la de tener en cuenta que siempre, ¿no? Una agresión pues tiene este componente de violencia. Y en otro sentido de las cosas, yo creo que también, de algún modo, pone un eje muy importante encima de la mesa, que es el de la reparación. Creer de una vez por todas que las víctimas no solamente van a hacerlo, sino que tienen derecho a tener acceso a esta reparación de forma específica, tener acceso a un equipo de psicólogas expertas que desde el minuto cero puedan atenderlas, cosa que disminuye muchísimo las secuelas y que además les permite poder tomar las decisiones con sus tempos, ¿no? Antes tú sufrías una violación, por ejemplo, tenías que acudir al hospital en caso de que se te pasara por la cabeza y entonces te tomaban unas muestras. Si tú decías denunciar, ahora mismo tú puedes acudir y te toman las muestras, se conservan durante 5 años y durante ese tiempo pues ya vas a tomar la decisión, por ejemplo. Pero claro, cuando ocurren todas estas cosas, cosas como las que han pasado este año, que son tan mediáticas, ¿no? Y de tanto impacto, porque suceden en ámbitos, digamos, pues muy familiares para todo el mundo, ¿no? O muy masivos, ¿no? Como pueda ser el fútbol o pueda ser el cine, los medios de comunicación entran a saco, el mundo de la política entra a saco, pero eso finalmente termina por transformar pocas cosas, ¿no? O sea, ¿cómo se camina hacia la transformación real, Mar? Pues yo creo que hacia la transformación real, primero, tenemos que tener esas leyes, porque si no existen esas leyes, jurídicamente no tenemos ese marco donde podernos defender. Y es cierto que sí que tenemos muchísimas leyes que nos protegen. Y la segunda parte es que se apliquen esas leyes, pero que se apliquen y que podamos tener un camino para recorrer ahí y poder marcar ese marco donde yo denuncio y tú te tienes que enfrentar a esa denuncia. Pero luego creo que también hay que hacer un trabajo muy importante con el tema de muchos hombres que entienden el feminismo como algo que les agrede y que les va a quitar sus privilegios y que les va a quitar sus derechos. O sea, los hombres se sienten muy cómodos en ese espacio que han creado para ellos y entonces, claro, al entrar las mujeres primero dentro del ámbito laboral y exigir estar ahí y que las traten como iguales, claro, dices, no, tú puedes entrar, pero yo te voy a hacer aquí un apartado pequeñito, ¿no? Por ejemplo, en deporte. Bueno, pues para las mujeres pues voy a crear una comisión de mujer y deporte y entonces aquí te meto unos dinerillos para que tú te quedes tranquila y entonces vamos avanzando. Y te quedas así y dices, no, yo quiero que usted, mujer y deporte, coja ese presupuestín, se lo meta directamente en el presupuesto general y lo reparta a la mitad. Porque si no repartimos a la mitad, no vamos a hacer nada. Es como en la radio y las televisiones públicas.
¿Por qué la radio y la televisión pública no emiten al 50% deporte masculino y deporte femenino? No solo fútbol, sino ese amplio abanico de deportes, porque si las mujeres no pueden ser campeonas y las mujeres no las vemos que están referenciadas, o sea, si no nos colocamos en primera línea, donde están ellos, nunca vamos a estar igual. Y ese es el camino que tenemos que recorrer. Pero lo mismo en cine, lo mismo en cualquier otro ámbito. Claro, pero en el mundo del deporte al final aquí entramos en esa pescadilla que se muerde de la cola, ¿no? Que es la de, no, yo no te puedo programar al mismo nivel que los hombres porque no eres tan rentable como los hombres, ¿no? O sea, y ahí empezamos... Sí, vamos a ver, la pescadilla que se muerde de la cola... Yo me acuerdo cuando empezaba a trabajar en Telecinco, que era la época del cacao maravillado, la gente llamaba y o sea, el teléfono de la redacción sonaba todo el rato porque la gente quería comprar cacao maravillado. O sea, la televisión tiene un poder increíble para que tú puedas estar ahí y los patrocinadores, que en el fondo hablamos de esto, de dinero, lo único que quieren es que su marca se vea. O sea, le da igual que sea Rafa Nadal, que sea María Peleteiro. ¿Quién está copando la primera plana? Esto, pues yo pongo la pasta aquí. Ese es uno de los problemas gordos que hay. Dices, pues Rafa Nadal dice, él es feminista. Increíble. Ya tenemos su feminismo puesto, pero dices, si Rafa Nadal hubiera nacido mujer, no hubiera tenido la carrera que ha tenido, jamás en la vida, porque no se le ha promocionado y no se le han puesto todas las herramientas a su favor para poder hacerlo. Entonces, lo que queremos las mujeres es que los medios públicos, ya que pagamos la mitad de la factura, tengamos la mitad de todo, porque la mitad de todo nos corresponde, en todo. Entonces, ese es el único camino que yo creo que hay, tener esa legislación, que ya la tenemos, y además desde hace muchos años, desde el 2006 existe una ley de igualdad. Estamos a marzo, 8 de marzo, estamos esperando la reglamentación de una ley del deporte que hemos tardado 18 años en hacer, y estamos esperando esa puñetera reglamentación que cuando pasó lo de Rubiales, y yo me acuerdo que estaba viendo a Iceta hablando de los artículos que iban a hacer, que me quedaba así diciendo... ¿Pero qué artículos dice? Pues esos artículos no están en la ley. Claro, esos artículos se referían a la ley anterior, porque como la ley no está reglamentada, entonces dices, no, poner esa ley, hacer una buena reglamentación y sobre todo poner instrumentos para que si usted no la cumple, pueda estar penalizado, porque si no, no vamos a hacer nada. Claro. En el mundo del cine, esa cesión, entre comillas, de privilegios por parte de los hombres, o sea, también se produce esta resistencia bestial. Bueno, vamos a ver, nosotros, el problema que yo creo que tenemos las mujeres es que no hemos llegado a tener el poder, y mientras no tengamos el poder, pues es muy difícil que cambiemos las estructuras. En el mundo del cine nosotras hemos, gracias a, sobre todo el mundo del cine, no todo lo audiovisual, hemos conseguido gracias a cuotas y a puntos que las mujeres ahora de pronto hacen muchas películas, directores de foto que antes no existían, compositoras. El primer día que se dijo que se iba a haber cuotas para estas técnicas, artistas, que me dijeron los productores al salir, no hay ninguna compositora buena en este país, no hay ninguna directora de fotografía buena en este país. Yo salí como pude, pero de verdad por la Gran Vía bajaba y se me soltaban las lágrimas porque se ha demostrado que hay muy buenas compositoras, muy buenas directoras. Esto lo hemos conseguido con las cuotas, ¿vale? Eso está en una ley y va a salir la ley. Lo que es verdad es que las películas dirigidas por mujeres tienen muchísimo menos presupuesto, porque muchas películas, para que tengan presupuestos, están muchas financiadas por Mediaset y A3 Media. Entonces, a mí me parece, yo les digo que tienen que cumplir también la ley de igualdad, porque no son privadas, es una concesión del Estado. Es decir, que si no cumplen la ley de igualdad, pues a lo mejor hay que quitarles la concesión. Soy como sé que soy bastante heavy, pero me da igual, ¿no? Es decir, que hay que cumplir la ley de igualdad, pero como no hay sanciones, pues entonces no se puede cumplir. Nosotros ahora mismo tenemos dos aspectos. Hablamos con la ministra de Igualdad para hacer un plan de cómo es el mundo audiovisual, porque no es lo mismo que en otras empresas, es decir, sobre todo hay exteriores, para una vez hecho este mapa de la situación, poder hacer protocolos, porque no vale igual. Y luego yo el otro día, porque el ministro Urtasun dijo algo de hacer un buzón. Yo lo que le he propuesto, que tengo una reunión, se lo he escrito, no sé qué va a decir, es que yo creo que tiene que haber una cláusula en todos los contratos. Yo, Carla, no soy abogada ni sé mucho de leyes, pero creo que tiene que haber en todos los contratos donde se se diga muy bien si qué pasa en un rodaje cuando pase a dónde tienes que hablar. También con las empresas que van a ese rodaje, que son externas, como catering,
si además, no solamente si tú has visto que ocurre algo, también poder denunciar. Yo creo que lo interesante es hacer esa cláusula y que se tenga que cumplir en todos los contratos que tengan parte de financiación pública, que dentro de la cultura una parte siempre hay pública. Es decir, que esos contratos tengan que tener esa cláusula. Yo creo que es la única manera de avanzar. ¿Tú eso cómo lo ves, Carla? Tú que además tú asesoras también a la Academia de Cine Catalán, ¿crees que eso es factible, que vamos a llegar a esto pronto? A estas cláusulas en los contratos, quiero decir, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto es más que posible porque es que además es una de las recomendaciones, ¿no?, que también a nivel internacional pues ya se están llevando a cabo, ¿no?, precisamente tanto a nivel de igualdad como a nivel de seguridad en el trabajo. Estos días Vicky Luongo lo contaba súper bien, ¿no?, en una entrevista que decía algo así, que aquí la noticia, el titular decía ella, es que los hombres viven sin miedo, mientras que las mujeres, ¿no?, desarrollando sus tareas normales, están pensando, tengo que trabajar súper bien, ¿no?, ser la mejor y además procurar que nadie me agreda. Claro, es imposible llegar a la excelencia si tú estás pensando constantemente en tu seguridad o de si estás ahí porque alguien quiere acostarse contigo. Es imposible. Entonces, precisamente, ¿no?, a raíz de lo que decía Cristina, pues yo pienso que todos estos protocolos al final tienen que garantizar esta seguridad, esta igualdad y que además todo contrato puede contener adendas, ¿no? Hay productoras privadas que ya lo hacen, donde se inserta un protocolo diciendo tienes que cumplirlo como, vamos, tu horario en el set de rodaje y por lo tanto, si hay esta garantía, hay esta posibilidad y si no se hace es precisamente porque hay una serie de intereses en cada sector. Pero al final, ¿cómo involucrar a todas las partes que participan, en el caso de del rodaje de una película, ¿no?, en concienciar a todas las personas que participan ahí? O sea, porque me imagino que todos firmarán contratos, pero claro, si hay alguien que ve algo y no denuncia, ¿no? ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo se llega a concienciar a todas las personas de que esto es un tema crítico y que es esencial estar al quite de todo esto, Carla? Mira, si me permites, yo creo que aquí la clave es que tiene que penalizar socialmente, ¿vale? Porque al final tenemos leyes que son muy potentes, que son muy poderosas, pero si uno intenta, ¿no?, encubrir al agresor, precisamente pues es por una cuestión de corporativismo muy malentendido, ¿no? Un corporativismo machista y que por lo tanto sabe que le beneficia mucho más proteger a la persona que lo ha hecho que ponerse al lado de la persona que lo ha sufrido. Y entonces tenemos que desmontar esta estructura social donde aparece, ¿no? Porque yo también estoy como un poco harta que en los últimos tiempos se habla de, bueno, pero es que no son casos aislados, es que es la estructura y es como, ya cariño, pero cuando se manifiesta la estructura vamos a tener que hacer algo concreto. Entonces, precisamente cuando esto ocurre, porque ocurre, vamos, a 3 metros, ¿no? O sea, no es que sea a la otra punta del mundo, tenemos que hacer algo, ¿no? Y si no hacemos nada, es que estamos encubriendo. ¿Qué tenemos que hacer a nivel empresarial? Pues instaurar una estructura que haga la contra a la social, ¿no? Es decir, ¿cómo facilitamos el proceso de denuncia y el proceso de apoyo? Porque si quien lo hace es un intocable, tú tengas las garantías de que no vas a tener esas dificultades, ¿no? En las entrevistas, bueno, en las piezas que revelaban el caso de Carlos Bermúdez, ¿no?, había una frase que decía algo así como que si yo levanto el teléfono puedo garantizar que durante 8 años no vas a trabajar nunca más. Al final, este miedo también penaliza el entorno. Tenemos que proteger a todas las personas que vayan a colaborar en destruir, ¿no?, este machismo cotidiano, estas agresiones que pasan tan cerca, para garantizar que las víctimas también estén seguras, ¿no? Porque si hacemos una estructura empresarial en el protocolo que lo que dice es que vamos a proteger solamente las víctimas, es que las estamos aislando nuevamente. Necesitamos también que estas personas que pueden ser cómplices para ayudar a las víctimas, pues estén también protegidas. Este miedo del que habla Carla, ¿tú crees que en el mundo del deporte se ha roto después de lo del beso? No se ha roto. No, o sea, el caso de Rubiales ha sido un caso muy mediático y ha sido un caso donde toda la opinión internacional estaba ahí mirándonos con lupa. Y vuelvo a repetir, si no llega a ser por la unión también del resto de las jugadoras, que salió Alexia Putellas diciendo lo del se acabó y se plantaron todas, y que el foco mediático estaba ahí puesto, hubieran pasado otras cosas. Si eso no llega a ser un mundial, te digo yo que no sale así. O sea, en todas las federaciones deportivas, en teoría, tienen que tener un protocolo de acoso.
La Federación de Fútbol lo tenía y el último responsable de la Federación de Fútbol era Rubiales. Quiero decir, cuando hablamos de esos protocolos ya los tenemos, pero si tú como federación no los adaptas y sobre todo no le das formación a la gente, no le dices a un jugador de fútbol lo que puede hacer o lo que no puede hacer, o si ve algo o no lo ve, me da igual que sea fútbol, que sea... O sea, nosotros tenemos muchos casos dentro de la asociación que nos llaman y hay jugadoras que han tenido que en su deporte salir porque a lo mejor en un momento dado tuvieron una relación romántica con el entrenador o con el presidente de la federación, luego lo han querido dejar y ya nunca más te vuelven a convocar. Pero y si te han convocado, han llamado insistentemente por la noche a la puerta a la habitación de tu hotel donde estabais en concentración, de venga. Quiero decir, el problema no es solamente tener esas herramientas, que además hay que tenerlas, sino darle, yo creo, esa formación también a ellos, porque si ellos no empiezan a entender lo que es el consentimiento y que el consentimiento les interpela a ellos como hombres, porque son, yo no digo que todos los hombres son violadores, pero sí casi todos los violadores, el 99,9% son hombres, tenemos un problema. O sea, está esa red, como decía Carla, de yo te voy a decir, nosotros hemos tenido casos en la Federación de Tiro, un entrenador que estaba con una condena en firme, trabajando con menores, y cuando llamábamos al presidente te decían, no, pero es que yo lo conozco, es un amigo mío, eso fue una tontería y tal. Este es el problema, o sea, ellos tienen que entender cuál es su consentimiento y cuál tiene que ser su posición. Pero el tema del beso de Rubiales, ¿de verdad no ha provocado que hombres en el mundo del deporte se lo piensen ahora 2 veces antes de hacer cualquier cosa de este tipo? Bueno, yo creo que muchos se lo van a preguntar de ¿puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Pero yo creo que siguen teniendo esa impunidad de si no me pillan, voy a seguir para adelante. Pero en el mundo del deporte, en el mundo de las empresas, en el mundo del cine y en donde sea, porque siguen teniendo esa impunidad de como tú eres el que me tiene que denunciar y no me vas a denunciar, como tú eres el que yo me voy de fiesta luego contigo y acabamos con unas chicas, nos vamos a quedar ahí. Y lo estamos viendo. Es decir, el otro día cogieron a 2 instagramers que drogaban a las chavalas y las violaban. Y dices, mi pregunta es, ¿ellos qué narices están pensando? O sea, yo entiendo que puedan tener otra relación con el sexo en sus cabezas, pero si no nos ven como personas iguales y donde tener una relación sexoafectiva es algo que implica un consentimiento y que tu única verdad es voy a drogar a una chica para violarla entre 1 o entre 7, yo creo que ellos tienen que hacer esa reflexión también, de decir, ¿qué es para ti una relación sexual? ¿Pagar a una mujer? ¿Violarla? ¿Drogarla? No puedes tener una relación con una persona normal. Y yo creo que es uno de los problemas que ellos van a tener que defenderse ahora, porque nosotras ya lo tenemos muy claro. O sea, hay muchas mujeres y afortunadamente muchos hombres que ya lo tienen claro, pero hay muchísimos otros que no. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Buena pregunta. Cristina, a ver, en el mundo del cine tú decías en el Festival de San Sebastián este año, ¿no?, que no recuerdo las palabras literales, ¿no?, pero venías a decir algo así como que en España no se había dado ese Me Too, ¿no?, en el mundo del cine, porque las mujeres todavía se sentían solas, ¿no?, a la hora de dar estos pasos, y que en contraposición con el Me Too que se dio en Estados Unidos cuando hubo una salida masiva de mujeres, pues aquí eso había ocurrido menos, ¿no? Y es verdad que aunque se producen estas denuncias de agresión contra Carlos Bermúdez y se van conociendo casos de forma puntual, van saliendo casi como con cuentagotas, ¿no? ¿Ese miedo sigue tan asentado también dentro del mundo del cine? Sí, yo creo que sí, sigue siendo el miedo como todas las mujeres, y en el mundo del cine, que es un mundo donde bastante endogámico y donde además en los rodajes tienes una relación personal que se crea muy diferente, ¿no? Y bueno, ya cuando rodas en exteriores ya es... Pero vamos, yo creo que hay una cosa que es fundamental, que es que, por ejemplo, la ley de igualdad no tiene presupuesto. Es decir, ya está bien que se hagan leyes para las mujeres y no se les dote con muchísimo dinero, porque lo que decía Carla, que todo esto que acompañamiento a la víctima, psicológicamente, jurídicamente, todo esto cuesta mucho dinero. Entonces, ese dinero tiene que estar dentro, se tiene que dotar a la ley de igualdad, y que la ley de igualdad pueda sancionar, y si no se cumple la ley de igualdad, pero que haya una sanción
Yo digo una tontería, que sé que es una tontería, pero siempre digo, cuando estoy en un sitio, digo, es como si yo ahora cojo el coche y digo, me apetece ir por la Castellana a 200, porque me apetece. Y cuando venga el guardia, le diré, mire, es que a mí esta ley no me gusta, por eso no voy a pagar la multa. Es lo que pasa con la ley de igualdad un poco. Es que digo estos ejemplos que son muy tontos un poco, pero es que no puede ser. Es decir, hay una ley de igualdad que se cumpla. Y si no se cumple, sanciones. No solamente en el audiovisual, en el IBEX 35 de todas las empresas. Es que yo no paro de ver, como vosotras supongo, en las redes sociales, todos señores, en el mundo del cine, en el mundo del deporte hay una mujer, yo siempre pongo, bueno, Twitter ya me he quitado porque no puedo, y dices, no, hoy estoy muy emocionado de ver tantas mujeres juntas, hace mucho que no veía tantas mujeres juntas, se lo pongo siempre porque sigue siendo 8 señores y una señora. Claro, pero hablas de sanciones, Carla, y yo me pregunto, ¿no? O sea, cuando al final, es que me estaba acordando del caso que llevaste tú de Paula Bonet, ¿no? Que conseguiste una condena, este señor tenía que ingresar en prisión, luego esa condena fue revisada, este señor salió medio absuelto, dijeron que tenía un trastorno mental y que tenía que internar en un psiquiátrico, si no recuerdo mal, ¿no? O sea, al final seguimos inmersas en esta justicia patriarcal. Y claro, o sea, si las sanciones no vienen por el lado de la justicia o por el lado económico, que al final es donde duele, digamos, ¿qué nos queda, no? ¿Tú crees que la justicia está cambiando? Porque aparentemente no mucho, ¿no? Seguro que está cambiando. O sea, no tengo ninguna duda. De verdad que sí que conocemos, ¿no? Casos como el que nombrabas de Paula, donde hemos tenido que recurrir en 3 ocasiones, ¿no? Para afianzar pues, nuestra posición como acusación y que esto es revictimizador, sin duda, ¿no? Pero yo creo que las cosas se están cambiando. No creo que hace, vamos, 1 o 2 años hubiésemos tenido una sentencia condenatoria en el caso de Dani Alves, por ejemplo. O sea, yo creo que es impensable en la mente de todo el mundo de que esto hubiese podido ocurrir, ¿no? Un jugador de élite, un jugador que ha estado en el primer equipo del Barça, ¿no? Que ha tenido un montón de defensas públicas, etcétera, pues que acabe ingresando en prisión provisional y después condenado, ¿no? Más allá de la pena. Sí que es verdad que la sentencia contiene, ¿no? Varios párrafos donde habla del consentimiento que son casi poesía jurídica. Y esta parte yo creo que es importante, no tan solo por la condena, sino también por la lógica de generar un sentido común a nivel social, entender, ¿no? Lo que decía antes Mar, precisamente pues en relación a que se entienda qué es el consentimiento, que lo entiendan ellos también y que de algún modo pues se restitúen. Yo creo que hay una cosa que pasa en común en el mundo del deporte y en el mundo del cine, ¿no? Donde he trabajado en ambos haciendo protocolos, que es la cuestión de cuando tú tienes una aspiración profesional que depende tantísimo de otra persona que normalmente es su nombre, le estás dando un poder que es casi infinito en relación a tu persona. Y precisamente, ¿no? En situaciones individuales como el deporte individual, donde se generan a veces situaciones como poco extrañas entre el entrenador, ¿no? y la deportista, y además porque en ambos mundos hay la gestión de menores que están trabajando. Esto no pasa en otros sectores laborales, ¿no? Y por lo tanto hay una normalización de la violencia desde muy corta edad. Entonces yo creo, ya veis que soy militante del optimismo, ¿eh? Pero yo creo que las cosas sí están cambiando, no solamente porque cada vez creo que la judicatura, la fiscalía, la abogacía, estamos más preocupados para entender mejor qué es lo que ocurre cuando ocurre y poder acompañar el proceso sin revictimizar, sin violencia institucional y que sea un proceso reparador, ¿no? Ayer mismo estaba con una mujer que acompañé, no ganamos el juicio, pero ella me dijo que la forma en que lo vivió le ha permitido recuperarse psicológicamente, ¿no? Yo creo que esta es la prueba de que, más allá del resultado en concreto, la forma en que tú puedes defender tus derechos también en un juzgado ayuda a que tú te puedas recuperar pues mucho mejor. Yo te iba a preguntar, Carla, si tú has percibido en tu despacho, a raíz de estos casos de este año, ¿no? De que llegue a juicio el beso a Jenny, de la sentencia de Dani Alves, ¿percibes que las mujeres se acercan de otra manera, que van perdiendo el miedo o sigue estando ese miedo a verse luego revictimizadas y a no ser creídas?
yo creo que el miedo siempre es presente, ¿no? En el sentido de qué va a pasar. Además, el mundo judicial es como algo muy desconocido, ¿no? El simple hecho de sentarse en el despacho de una abogada ya es una novedad muy grande para ellas. Pero sí que traigo otra voz de esperanza, que son las más jóvenes. Es increíble porque las mujeres más adultas, ¿no? Intentan enmascarar lo que les ha ocurrido usando eufemismos, ¿no? Tipo, me han hecho algo que yo no quería, me han forzado, eh, del estilo, y en cambio las más jóvenes te dicen, pues mira, me han violado. Y esto a mí me parece un avance. Cuando tú puedes identificar lo que te han hecho, eso ya directamente te impulsa a recuperarte, impulsa a que tú puedas accionar tus derechos, ¿no? Que tú puedas nombrar y relatar a tu entorno, ¿no? Cuáles son tus necesidades, y que al final creo que también se están quitando un poco el estigma de la palabra víctima, y que entienden que si hay una víctima, hay un agresor, y que por lo tanto no es algo que hayan provocado ellas, sino que es algo que han sufrido por el hecho de ser mujeres. Ujú. Hay una cosa que has comentado, Carla, y quería ir un poco sobre ella, y perdonadme, Mar y Cristina, pero es un tema que de pronto me ha venido a la cabeza. Hablabais de los protocolos, ¿no? Que además vosotras dos también lo habéis comentado, ¿no? Y hay no sé si recordáis, hace un mes o un par de meses publicamos en Público que en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el CSIC, se estaban produciendo casos de agresiones sexuales contra trabajadoras. Y efectivamente se estaba aplicando dentro del CSIC el protocolo antiacoso, que a todas luces no funcionaba, ¿no? Entonces, uno de los temores que a mí me asalta también como periodista, ¿no? Y como defensora de los derechos de las mujeres, es si al final se ponen en marcha protocolos por una cuestión casi meramente estética, ¿no? O de maquillaje, ¿no? Es decir, ya tenemos un protocolo y luego, ¿quién se ocupa de revisar si esos protocolos son eficaces o no son eficaces, ¿no? Porque luego basta decir, no, yo he aplicado el protocolo. Ya bueno, pues es que el protocolo no funciona, ¿no? Carla, tú que eres más experta en esto, ¿cómo lo ves tú? ¿Te encuentras con muchos Mira, protocolos que no sirven para nada? bastante, bastante frecuentemente, ¿no? De hecho, nos dedicamos a revisar muchísimos porque, por ejemplo, cuando incluye que solamente sea la propia víctima quien denuncie o quien informe, tú sabes que ese protocolo no va a funcionar jamás prácticamente, ¿no? Entonces tienes que mirar si es que está blindado precisamente para garantizar que no haya responsabilidad penal de la empresa o del equipo, ¿no? En este caso, que se vea afectado, y simplemente sea una cobertura, o bien si es un protocolo que está definido precisamente para la detección de casos, ¿no? Yo a veces me encuentro en las revisiones que tú vas, ¿no? Incluso en empresas públicas o en empresas privadas, ¿no? En grandes sectores, que te dicen, está genial porque en 10 años hemos detectado 0 casos, ¿no? Lo hacemos súper bien a nivel de prevención. Y yo le digo, mira, pues habéis reventado, ¿no? La estadística, y por lo tanto significa que no funciona, que no habéis activado nunca el protocolo porque no sois capaces de encontrar casos, ¿no? Yo creo que un buen indicador es que haya una detección de casos, ¿no? Y que se adecue un poco a la cifra, pues, de acoso, ¿no? A la cifra pública, y que entonces podemos hacer, pues, más tareas de prevención focalizadas al sector, por ejemplo, ¿no? O que podamos ayudar a que estas personas que son cómplices para ayudar a las víctimas, pues tengan recuerdo positivo. O podemos ver, ¿no? Incluso qué es lo que ofrece a nivel de prevención, pero también de reparación para las víctimas, ¿no? Porque a veces estos protocolos al final lo que hacen es blindar, que aquí no ha pasado nada, y al final dejan expuesta a la víctima a decir, bueno, si te quieres marchar, pues lárgate tú, porque aquí no ha pasado nada. ¿Vosotras os encontráis, Mar, en vuestras asociaciones con ese tipo de cosas también? Sí, hay muchas de las... Ten en cuenta que, por ejemplo, y además, como en deporte, todos los clubes y federaciones también trabajan no solo con mujeres, sino con menores. O sea, muchas de las federaciones y clubes tienen, cuando les dices, pues tienes un plan de igualdad, porque el plan de igualdad, una de las cosas que te hace también es desarrollar no solamente el tema de la brecha salarial o el tema de mujeres que están trabajando en toma de decisiones y con dinero para poder ejercer una... No, es que además tienes unos protocolos de prevención. Claro, cuando te enseñan el protocolo, que es una hoja de papel que le han hecho un cortapega del Consejo Superior de Deportes, y dices, es que esto no te sirve para nada, es como que tienes un plan antiincendios y no tienes ni extintores, ni nadie sabe cómo funcionan los extintores, y ya está, y si tienes un incendio, pues se va a prender todo. Entonces, los protocolos no sirve
el que tengas un protocolo cogido de una página web, porque lo tienes que meter dentro de tu instalación, dentro del personal que tienes. Tienes que tener formación para ese personal, porque volvemos a lo mismo, si no hay alguien, no solamente la persona, que sea la que lleve el protocolo, sino que todo el resto esté formado para que tenga ese ojo para detectar, oye, tú te estás pasando, oye, esto... Si no tienes ese ojo, si no tienes a todo el mundo formado y no solamente entrenador, o sea, el cuerpo técnico o el cuerpo de dirección, sino también la gente que trabaja en administración, porque la gente que trabaja en administración tiene todos los datos de todas las personas, incluidas las menores. Esa persona tiene, imagínate, dices, tenemos casos de gente que te dicen, pues es que le has pedido el certificado de penales para ver que no tenga... No, dices, hombre, es que... Quiero decir, volvemos al mismo, tenemos muchas herramientas, pero no tenemos la capacidad de implementar esas herramientas y sobre todo que haya una sanción si usted no cumple esas herramientas. Con la nueva ley del menor, si hay algún caso, es la entidad, en este caso el club o la federación, la que va a ser responsable. O sea, ya le estamos dando una carga penal a esa entidad y a ese presidente o a esa presidenta que va a tener que responder. Pero volvemos a lo mismo, hay entidades que son muy pequeñitas y no tienen dinero para hacer esa formación o no tienen ganas porque saben lo que está pasando y no les interesa. Entonces, yo creo que volvemos a lo mismo, tenemos muchas leyes, tenemos que ahora poner en marcha esas leyes, tenemos que poner dinero dentro de esas leyes y tenemos que poner sanciones si no cumplen esas leyes, porque si no, no va a servir para nada. Cristina, en el caso del cine este año, por ejemplo, si no recuerdo mal, ha habido más mujeres nominadas a los Goya que hombres, ¿no? Y al final es un dato relevante y es un dato fabuloso, pero existe un poco también el temor de que este tipo de datos terminen tapando una realidad que es una realidad de una profunda desigualdad aún, Totalmente, ¿no? Además es un dato, pero es un dato que muchas veces está compartido con hombres. Hemos avanzado mucho, pero lo que decía antes, las películas de gran presupuesto, que son las que van a ver casi la mayoría de las personas, las mujeres no llegan a tener esos grandes presupuestos. Es decir, yo no creo que ninguna mujer pudiera dirigir La Sociedad de la Nieve, vamos, es que ni se me ocurre. Vamos. Pero no porque no supiera. No supiera, no, vamos a ver, es que hay una cosa que es clarísima, siempre hemos dicho, si no podemos medir el talento sin igualdad, eso es una de nuestras premisas, es decir, cuando te dicen, bueno, pero es que si no tienen talento, bueno, primero, que pueden tenerlo talento o no, porque hay muchos hombres que no, pero yo creo que hay una cosa que es muy importante, que es intentar ahora convencer a nuestros compañeros que esto nos beneficia a todos y a todas. Es decir, que y lo que también se nota muchísimo, que haya muchas mujeres, es que como en los rodajes, yo cuando empecé yo era la única mujer del rodaje, entonces, pero ahora como hay muchas mujeres, o por lo menos la mitad, y es verdad, en muchos rodajes eso hace que el ambiente sea mucho más seguro y te sientas como respirando, ¿no? Diciendo qué bien, ¿no? Y yo creo que eso ocurre porque por lo menos digo, vale, La Sociedad de la Nieve, pero tenía 2 productoras mujeres detrás. Quiero decir que eso también es importante, ¿no? En eso sí que tenía un gran presupuesto, de directores a lo mejor no, pero yo creo que sí que lo podemos ir alcanzando. También me da miedo, ¿no? Porque en otros momentos del feminismo parecía que estábamos tocando el cielo y luego se fue para atrás, por eso tenemos que estar muy, muy atentas, ¿no? Por ejemplo, el Congreso este año de CIMA lo vamos a hacer abierto, porque queremos que nuestros compañeros vengan y nos escuchen, no queremos oírnos ya nosotras solamente, queremos que entiendan por qué queremos todas estas medidas, porque es que estamos absolutamente convencidas que una sociedad igualitaria va a ser una sociedad mejor para todos y todas. Pero mira, yo leí ayer, Cristina, una frase que dijo Chus Gutiérrez hace no tanto tiempo, que decía, nos hacían una broma recurrente y bastante vulgar. Nos preguntaban, ¿tú estás encima o debajo? Sí. Pero, eso con la asociación. Pero imagínate. Esto ya no sigue pasando. No. Bueno, vale, por lo menos delante mío no lo van a decir. Quiero decir que porque... Pero bueno, pero sí. Que decir, hemos tenido el problema de que dicen que es que ahora nosotras, que no hemos llegado todavía... Nuestro objetivo, el 50-50 en el 2025, no sé, pero quiero decir que es una lucha y además en un momento que han venido las plataformas, es decir, que si llegase solamente antes, yo les digo, pero antes el pastel era así, pero es que ahora el pastel es así. Entonces, lograr el 50%
nos vamos a dejar sin trabajo, de verdad. Y una pregunta desde el desconocimiento, ¿eh? Las plataformas ahora como Netflix, HBO y demás, a la hora de contratar o de comprar, digamos, un producto audiovisual, ¿exigen que haya una participación mínima de mujeres o no? Bueno, nosotros tenemos contratos con Netflix y con Amazon para hacer otras cosas, pero esto lo tenemos que ver. La Ley de Comunicación Audiovisual que se aprobó en el Congreso de los Diputados en el año 2022, que era una ley europea, es decir, pero que cada país podía cambiar. Yo empecé a hablar con mis compañeras de Alemania, de Francia, y todas pensaban en una transposición de una ley europea, que no podían cambiar nada. Nosotros conseguimos que el 70% que se tiene que producir estas plataformas y televisión generalistas al cine independiente, el 30% fuera para mujeres. Es el único país de Europa que lo tiene. Pero claro, ahora es cuando tenemos que ver si lo han cumplido o no. Porque claro, como es del año 22, tenemos que ver las películas del año pasado para ver, porque claro, ahí sí que las sanciones son enormes. Entonces no te puedo contestar ahora mismo, pero estamos en ello. La CNMC no tiene personal para investigar esto, lo vamos a tener que investigar nosotras. Pero vamos a ver si lo han cumplido. Es que las sanciones son... Bueno, cuéntanoslo, ¿eh? Sí, por supuesto, haremos una nota de prensa. Y a vosotros primero. Pero eso, a nosotros primero. Mar, en el mundo del deporte y el audiovisual, estamos igual que siempre, ¿no? Estamos igual que siempre, básicamente. O sea, a mí me fascina que en el fútbol las jugadoras hayan conseguido todo lo que han conseguido, porque yo he tenido muchas conversaciones con mucha gente muy sabia, en el que te decían que el fútbol femenino no tenía tirón, que las mujeres no sabían jugar al fútbol. Yo creo que ellas han hecho un trabajo absolutamente maravilloso, increíble, pero como lo han hecho muchas otras mujeres en muchísimas otras disciplinas y que nadie las conoce. Y esta es la pena, o sea, porque todo este sistema de bombardeo de fútbol masculino que hemos tenido durante toda nuestra historia nos ha robado nuestra memoria deportiva y nos han robado todas las mujeres que han conseguido unos hitos increíbles y que han luchado contra viento y marea. Entonces, toda esa parte a mí me molesta no tenerla, y me molesta no tener esos referentes, ¿no? Este sistema patriarcal y este sistema muy machista y muy cerrado que son las federaciones deportivas, tanto las estatales como las autonómicas, que funcionan entre yo contrato a mis amigos porque así me siento cómodo, ¿no? Pero dices, es que tenemos señores que tienen condenas y que siguen presidiendo una federación deportiva estatal porque como han apelado, pero dices, pero si es que le han condenado por corrupción, o sea, si es que se ha llevado muchísimo dinero, no, pues sigue ahí, porque, quiero decir, yo creo que primero, como mujeres nos tenemos que plantear que este sistema patriarcal que nos ha llevado hasta aquí, o sea, nada más que tienes que abrir el periódico cada mañana para ver dónde estamos, que si en una preguerra en Europa o a nivel mundial, donde vemos a señores muy testosterónicos, ¿no? Tenemos a un Putin, tenemos a un Trump, tenemos a un... Bueno, también a señoras bueno, testosterónicas, sí, ¿eh? Porque von der Leyen, vamos... Claro, pero tenemos a señoras, tenemos a von der Leyen diciendo, nos tenemos que poner en guerra, dices, pero es que yo, o sea, no quiero ese discurso, no quiero que me metas en esa historia, o tenemos a gente que ha hecho unos avances increíbles en el nivel de tecnología y todos estos gurús de la inteligencia artificial que nosotras desde la asociación estamos empezando a aplicar pues para temas de acoso, para temas de detección, para temas de ayudar a mujeres, los vemos y dices, no, es que el mundo se va a acabar y yo me voy a meter en un búnker. Dices, pero si ese es tu relato de lo que proyectas en el futuro de la vida, yo no lo quiero. O sea, yo uno de los trabajos que me gustó muchísimo es cuando la guerra de Yugoslavia, que es una de las cosas que también hemos vivido, como esa guerra a puertas de Europa, cuando las mujeres de negro se plantaron y dijeron, no, queremos estar dentro de la mesa de negociaciones. Y yo creo que es el momento en el que nosotras nos tenemos que plantar en todos los ámbitos, en el cine, en el deporte, en la judicatura, en todo, decir, no, queremos estar en la mesa de negociaciones ya, porque si no estamos, no vamos a parar nunca este sistema. Entonces, ese feminismo es el que tiene que empezar a empujar para decir, queremos estar en todas las mesas de negociaciones, en las de la guerra, en las de la paz, en las del fútbol y en la de todo. Porque si no, el año que viene nos volveremos a ver aquí las tres y seguiremos hablando de, bueno, Dani Alavés o el Dani Alavés de turno, pero dices, es que no quiero uno, quiero que sean todos los que lo hagan.
Hay una realidad que yo creo que es inapelable, Carla, y es que, bueno, ante todo avance siempre se genera una reacción, y aunque estamos, yo creo, en un avance clarísimo de las mujeres y del feminismo, creo que también es bastante obvio que estamos inmersas en esta reacción que es global, o sea, global. Y ya no diría solo contra el feminismo, sino contra las mujeres. Solo hay que oír hablar a Milei, ¿no? Y ver el tono que utiliza. Hay una tendencia generalmente a pensar que cuando ya hemos conseguido derechos en cualquier ámbito es muy difícil revertirlos, ¿no? Pero la historia nos enseña que sí que se revierten. ¿Qué hacemos para preservar todo lo que ya hemos conseguido, Carla? Yo creo que la mejor forma, Virginia, es que el tablero de la batalla esté, vamos, en actuación para los derechos y no en defensa, ¿no? Que no nos giren de decir, vamos a defender, ¿no? Este pedazo que hemos conseguido. No, no, no. Yo quiero seguir mirando adelante, ¿no? Y ver qué parte del pastel me falta. Entonces, yo creo que esto es basiquísimo, ¿no? Y después, pues que tenemos que darnos cuenta de todas esas cuestiones que hemos estado diciendo, que no hemos conseguido todavía y que las vamos a tener. Entonces, a partir de ahí, yo creo que debemos focalizar qué es lo que está pasando con estos grupos reaccionarios. Por un lado, tenemos este perfil pues, que está todo el día preocupado por la presunción de inocencia, que parece que ahora todos quieren ser expertos en derecho y que lo único que les preocupa es la presunción de impunidad, es decir, seguir haciendo lo que han hecho toda la vida y que no tenga consecuencias, que nadie hable de esto. Y por el otro tenemos también pues, un grupo un poco más definido que son los célibes involuntarios, ¿no? Este grupo pues, de carácter todavía más reaccionario que están pues, atacando de forma constante los derechos de las mujeres pues, porque ahora ya no pueden tener ¿no? nuestros cuerpos cuando su voluntad así lo quiere. Y yo creo que esta parte también es importante, darnos cuenta que hay una ideología detrás, ¿no? Porque yo creo que cuando nos quedamos solamente con el trasfondo de esto es un aprendizaje cultural, ¿no? De es que el patriarcado nos ha hecho así y no nos damos cuenta de que el machismo es ideología, como lo es el racismo, ¿no? Pues entonces no podemos trabajar políticamente de la misma forma. Yo creo que es esencial, ¿no? Que desde este embate de carácter ideológico, pues no tengamos miedo a defender nuestros derechos cuando se contrapongan a los suyos, ¿no? Porque yo creo que hemos tenido como relativa facilidad de hablar de igualdad cuando teníamos como un margen, ¿no? Para llegar hasta la frontera que contraponía nuestros derechos con sus privilegios y hemos alcanzado el límite. Entonces, desde ahí, cuando estamos tocando los privilegios, pues tenemos que aguantar este embate y decirles que tienen que renunciar. Es que no hay más, no hay un beneficio para todos. Para que nosotras tengamos derechos, deben de renunciar a la violencia, por ejemplo, ¿no? Como estaba diciendo Mar, es que no queda otra. Quería decir simplemente, hay un corto, que si lo podéis ver, que se llama La loca y el feminista. Buenísimo. Buenísimo. Es buenísimo. Que es genial, pero sobre todo es que ella le dice solamente, por lo menos no digas que eres feminista en público. Lo único que le pide, ¿sabes? Ya sabemos que no, pero es que me avergüenzas, ¿no? Y a mí eso me parece estupendo, ¿no? Porque yo creo que es muy difícil ser feminista. Es decir, pero serlo bien, ser realmente coherente. Yo siempre digo que tengo a una pequeña machista dentro de mí, porque me han educado con unos ciertos valores que tengo que revisármelo. No puedo ir dando todo el rato clases sin revisarme a mí misma, ¿no? Y entonces yo creo que eso es importante, seguir así, ¿no? Revisándonos y seguir para adelante. Y lo que me gusta mucho, Carla, desde el optimismo. Eso es lo que más me ha alegrado esta mañana. Sí, optimismo llevamos un montón de años siendo muy optimistas. Bueno, yo, más que optimismo me salto un semáforo rojo y espero que no me hayan visto para no ponerme una multa, quiero que no, o sea, quiero que el optimismo sea basado en hechos. Soy una ciudadana con los mismos derechos que tú, como hombre, y entonces a partir de ahí hablamos. Y de verdad, yo sé que hemos avanzado mucho, yo sé que hay leyes que han dado un cambio importante y estoy feliz por tener la ley de consentimiento, aunque haya señores amigos de alguien que se sienten, que no entienden por qué lo del consentimiento, cómo va esto. Pues que no lo entiendan. Pues este es el problema. Pero si no lo entienden, tenemos un problema. Lo que te quiero decir es que al final van a ser juzgados por ellos, ya se van a ir dando cuenta.
Claro, pero quiero decir, quiero decir, tenemos que empezar a ver un poco cómo cambiar esto. ¿Cómo les contamos, no? ¿Cómo les contamos para que ellos también entren, ¿no? Porque, claro, ellos ni tienen miedo, ni son violados, ni son discriminados a nivel laboral, ni te pueden joder una carrera. Entonces, pónganse en nuestro lugar, pero sobre todo sigamos celebrando y cada vez con más fuerza, con más optimismo, pero sobre todo con mucha fuerza el 8M. Y sobre todo, hay una cosa para mí lo más importante, que no volvamos a tener miedo. Es que la palabra miedo para mí es fundamental en todo, ¿no? Porque si no actuamos es porque tenemos miedo. Miedo a agresiones, miedo a perder el trabajo, miedo a que nuestros padres piensen, o nuestros amigos, que qué hemos hecho, ¿no? Sin querer. Y a mí lo que me gustaría más es que desapareciera la palabra miedo dentro de la vida de las mujeres. ¿Algún deseo, Carla, así en esta línea para este próximo año, hasta el siguiente 8M? Mira, pues si me dejas hacer la carta a los reyes, para mí también la clave sería pues, la tranquilidad de estar en el espacio público, porque cuantas más horas pasemos ahí, más seguras estamos. Los mayores delitos contra las mujeres se producen en espacios privativos, en las casas, en los trabajos, ¿no? Y que por lo tanto, pues estas redes de mujeres que hemos tejido durante tantos años creo que son absolutamente protectoras y que la sororidad es lo que nos ha llevado hasta aquí, ¿no? Yo creo que debemos honrar los derechos que hemos conseguido, pues porque si miramos atrás nos encontramos con Alcácer, Ana Orantes, Rocío Baninkoff, ¿no? Todas las mujeres que sufrieron estas violencias de una forma tan crítica y que fueron olvidadas de forma expresa por la sociedad, y que tengamos también pues, no solamente la esperanza en el sentido de fe, sino este feminismo militante, ¿no? De conseguir más derechos. Lo vamos a dejar aquí, así en alto. Carla Val, Cristina Andreu, Mar Mas, muchísimas gracias, por habernos acompañado. Gracias a todas. Gracias. Muchas gracias. Seguimos por en la vuestro lucha. trabajo y por contribuir con vuestro esfuerzo y con vuestro, bueno, casi de una forma incansable, ¿no? a que sigamos avanzando todas. Espero que nos veamos antes del próximo 8M. Y a vosotros que nos estáis siguiendo desde vuestras casas, feliz Día de la Mujer Trabajadora. Os esperamos en público, apoyadnos, solo si nos apoyáis económicamente podemos seguir adelante con todos estos espacios. Gracias y hasta la próxima.